ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. El Tigre no estaba de vacaciones. Maximiliano Romero volará en minutos rumbo a Montevideo para convertirse en nuevo refuerzo de Colo-Colo. El ex delantero de O'Higgins dejó en segundo plano a Damián Pizarro, que pese a todo no fue descartado por Fernando Ortiz. Se habla muchas cosas de mi parte, yo jamás dije algo con nombre de algún jugador. Es un jugador más, como dijo el presidente, y está siendo analizado. El Gato, que está alegre y azul. Tras una negociación desgastante, Juan Martín Lucero tendría las maletas listas para venirse a Santiago y firmar por la Universidad de Chile. El ex delantero del Cacique y Fortaleza firmaría por 2 temporadas. Un argentino consagrado y un trasandino con mucho camino por recorrer. Universidad Católica anunció la llegada al plantel del joven Martín Gómez, de 19 años. La misma mañana, los cruzados presentaron al ex O'Higgins, Juan Ignacio Díaz. Es un club que me seducía que vine de Chile. Estaba muy contento de poder estar acá y disfrutar del club, y por suerte pude llegar, estaba muy ansioso y muy contento. La noche lila terminó con visos aurinegros. Coquimbo Unido derrotó a domicilio a Deportes Concepción en el primer amistoso del año. Tras el 2-1 en el Ester Roa Rebolledo, el gerente deportivo de los Piratas, Pablo Ramírez, descartó la partida de Benjamín Chandía a Universidad de Chile. No hay nada, absolutamente nada, nadie ha preguntado, no hay ningún jugador, para no ponerle nombre a nadie hoy, que nadie nos estemos negociando nada ni que nos haya preguntado nada. Estamos contentos con el plantel que tenemos, muy contentos, y porque además la incorporación de los chicos jóvenes nos demuestra que efectivamente están en condiciones de entrar y debutar. Con el Alcorconazo en la memoria, Real Madrid profundizó la crisis deportiva que atraviesa al quedar eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey. Álvaro Arbeloa, técnico interino de los merengues, no ocultó su vergüenza por el 3-2 en contra con el Albacete. Aquí en este club empatar ya es malo, es una tragedia. Imagínate pues una derrota como estas. Yo solo puedo agradecer a los jugadores la bienvenida que me han dado, el esfuerzo que han hecho hoy, y a preparar el partido del sábado con la máxima dedicación y a que nos salgan las cosas mucho mejor que hoy. Nadie dijo que sería fácil. Los tenistas chilenos ya tienen rivales en el Abierto de Australia. Alejandro Tavilo enfrentará al francés Quintana Lis, número 88 del mundo, mientras que Cristian Garín se medirá con el italiano Luciano Darderi, actual 24 del ranking ATP. Y en ADN.cl puedes mirar la actuación del equipo de Chile, que ya clasificó a las semifinales de la Kings World Cup Nations, que se disputa en Sao Paulo. Revisar qué dijo Manuel Pellegrini luego de meterse entre los 8 mejores de la Copa del Rey. Y entérate además en ADN.cl de las diferencias entre Miguel Ramírez y Pablo Aránguiz, luego que el técnico criticara la falta de liderazgo al interior del plantel de Unión Española. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Uruguay. Qué bonito Uruguay, qué bonita la música de No Te Va a Gustar. Oye, le tengo que mandar un saludo, lo tenía muy pendiente el saludo a la comunidad. Lo salvo, carajo, dale. A la comunidad de fanáticos, de fans, de seguidores de No Te Va a Gustar en Chile, que tuvieron la gentileza de regalarme una polera de No Te Va a Gustar con los colores, el logo de la banda uruguaya, pero con los colores de la bandera de Chile. Vinieron personalmente a dejarla hace algunas semanas, así que bueno, tengo por ahí anotado el nombre, pero le vamos a mandar un gran cariño. Y además estuvieron hace poco en Santiago, en un festival que se realizó con presencia de Andrés Calamaro y otras bandas. Bueno, la mesa está servida, pero la noticia está en Uruguay, la pretemporada de Colo-Colo, y el contacto es internacional hasta ahora con nuestro enviado especial, Cristian Alvarado. ¿Cómo le va, Tomate? Carlos, tenores, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros acá en Montevideo, altísima temperatura, 28 grados. En algún momento se pronosticaban precipitaciones durante toda la jornada. Fue cambiando el clima, el tiempo, y ahora tenemos 28 grados a esta hora. Es una jornada con buena temperatura para un partido donde Colo-Colo hace su estreno en este campeonato de verano, 21 horas ante Olimpia de Paraguay, que tiene muchísima información Colo-Colo a esta hora, porque ya podemos asegurar y confirmar
a su cuarto refuerzo. Estamos hablando de Maximiliano Romero. Ustedes lo tienen muy bien visto, ¿no? Porque fue el jugador que vistió el semestre pasado, el último semestre a O'Higgins de Rancagua. Participó en 13 partidos, convirtió 7 goles, 27 años. Bueno, eso ya está resuelto. ¿Qué falta? Solamente la aprobación del directorio. Se va a reunir el día de mañana. El directorio de Blanco y Negro va a ser de manera telemática, donde se va a aprobar el cuarto refuerzo entonces para el cuadro del Cacique. Entonces ya podemos asegurar y confirmar acá en ADN que Maximiliano Romero se va a poner la camiseta que dejó Salomón Rodríguez. Y aquí en Santiago reacciona de inmediato el tenor táctico Leo Burgueño. ¿Cómo le va? Buenas tardes. A ver, un muy buen refuerzo. También lo seguía la U en caso de que no se concretara finalmente lo de Lucero. Lo había tenido Meneghini en O'Higgins. Un delantero que le cambió absolutamente la cara del ataque a O'Higgins en la segunda mitad del año. Un delantero que llegó al PSV, en algún momento lo vendió Vélez, que tuvo una grave lesión en Argentinos Juniors, que eso es lo que frena un poco su carrera. Termina jugando en O'Higgins desde Bragarnik, de ese grupo, digamos, por eso cae en O'Higgins. ¿Se acuerdan que Matías Ahumada dijo que era por él que había llegado? En realidad es por el grupo que había llegado a O'Higgins. Si no hubiera sido difícil, si no hubiera tenido esa lesión que hubiera llegado en ese momento a O'Higgins, y termina siendo fundamental. Tiene muy buenos movimientos, un delantero goleador, y va a ser interesante ahora la apuesta de Ortiz de cómo hacerlo jugar juntos, a Correa y a Romero, más allá de que las características de los dos son distintas. O sea, tienen en el documento anotado que son centrodelanteros, pero con características totalmente distintas que pueden claramente convivir los dos en el área, y tiene mucho gol. Romero mucho más de área, más metido con los centrales, con esos movimientos que hace, muy buen juego aéreo, no participa tanto en el juego. Correa es un jugador Correa se puede asociar más, que participe en el juego. Yo creo que podría andar, porque estando Cepeda, eso creo que determina que el funcionamiento tendría que ser un 4-2-3-1, jugando detrás de Romero, metiéndose un poquito más atrás o Correa. Hay que ver hoy la primera prueba, si empieza con línea de 3, que te da la posibilidad de jugar con doble 9. Con dos puntas, claro. Pero igual, ahí... Ahora, después la convivencia va a ser más amplia. ¿Cómo lo armas con Cepeda? Porque Cepeda hoy día es con Aquino, si es que lo va a poner Aquino. Claro. Bueno, pero lo concreto es que el salto de calidad ocurre a partir de cambiar a Salomón Rodríguez por Romero. Es decir, me parece que ahí ya obviamente hay un salto importante. Y más allá del bajo rendimiento de Salomón Rodríguez, la diversidad de posibilidades que te ofrece. Es distinto, es absolutamente distinto a Rodríguez también. Y viene de un muy buen semestre en O'Higgins. Un buen año. Además le hizo gol a Colo-Colo. San Fernando. Cabeza, sí. Anticipo el primer palo. ¿Qué pasa con Damián Pizarro? ¿Cuándo se resuelve eso, Cristiano Alvarado? A ver, conectemos bien el micrófono, Tomate, para que el sonido sea impecable, óptimo. Sonido láser, como le gusta decir al trovador. Mientras tanto, en la mesa de los tenores, mi querido Manolo, podemos anticipar además este amistoso de verano de Colo-Colo. Sí, claro, 9 de la noche hoy, Colo-Colo y Olimpia y Colo-Colo por el cierre por la serie, del Río de la Plata. Un partido con historia, recordemos, final de 1991, Colo-Colo campeón de Copa Libertadores a manos de Olimpia, ganando 3-0 en el Estadio Monumental y habiendo empatado en la ida sin goles. Hoy, por gentileza del editor de camisetas, @tifositienda, tenemos en exhibición junto al panel de los tenores a Colo-Colo y a Olimpia también. Con camiseta actual, o sea, con nombre actual que volvió a Olimpia, Richard Sánchez. No se ve en Racing. Cargas, claro, y en América de México también. Al filo del horario, en todo caso, llegó la de Colo-Colo, fue casi comenzando el programa, mi querido Manolo. Un gol de último minuto, podríamos decir. Exacto, los descuentos. No, pero llegó a tiempo. Sabiendo. Muy bien, ahí la producción impecable de nuestro editor de... las compran en Tacna. ¿Va a ser todo el año, no, el chiste chupete, o ya en enero lo cerramos? Sí, no, en enero ya, porque... se le tiene cariño a Santa Cool. Oye, a todo esto Santa Cool, ayer, no alcancé a decirlo, pues se acuerda que estábamos ayer celebrando el cumpleaños del Puma Rodríguez. ¿Se enojó Costas? No me he enojado. Me recordaba que el Puma Rodríguez, la serie que ustedes referían de... Que hablaba de Pablo Escobar. No era el Puma, se llamaba La Pantera. Ah, bueno, pero... El personaje. Y después públicamente salió José Luis Rodríguez a desmentir esa historia de que él hubiera cantado alguna vez para el cartel y para Pablo Escobar. Bueno, ahora que... Digo, datos que complementó desde el Polo Norte un siempre atento Santa Cool. Sí, lo vi a final de año, ¿no? Estuve con Santa Cool.
compartiendo. Ya, me va a contar ahora lo de Damián Pizarro y después me explica qué pasó con el micrófono, Tomate. Por supuesto, claro, uno está en movimiento porque están pasando cosas. Obviamente en Colo-Colo, lo concreto es que lo de Damián Pizarro, yo conversando con su círculo cercano durante estas horas, me dicen que es real, es concreto lo de Racing, no es humo. Vamos a ver si finalmente termina resolviéndose en favor del propio atacante, pero con esto ya es prácticamente un hecho que no va a llegar a Colo-Colo, porque en algún momento se pensó que, claro, podría ser Maximiliano Romero más Damián Pizarro, ¿no? Entendiendo el cariño que se le puede tener al joven atacante de Colo-Colo, cumple esta regla del minutaje también, pero claro, no era prioridad. Pero bueno, me parece que esa opción de Colo-Colo ya está prácticamente descartada y me aseguran que lo de Racing toma mucha fuerza a esta hora para Damián Pizarro. Sería un importante desafío en su carrera, ¿no? Llegar a Racing, Damián Pizarro, Danilo Díaz, ¿cómo lo ve? Lo veo como con los malos pasos que ha venido tomando el jugador y la gente que lo asesora en el último tiempo. A ver, ¿por qué? ¿Qué va a ir a hacer a Racing? Bueno, pero... Le va a quitar, juega Marayá Martínez ahí. Ya. Él es el centro delantero. Tiene que foguearse con los mejores, Danilo. O sea, tiene que competir. Tiene que jugar, hacer la vuelta larga. No ha jugado nada. Si está Deportes en La Serena ahí, es del lote. Tráiganlo ahí, que el jugador juegue. Minutos, goles, confianza. Claro, ¿Lote? confianza. ¿De qué lote, perdón? De lo que nos dijo Don Reyes ayer. Ayer, claro. Claro. Si lo compra Regis, ahí ya no es de... Claro. Pero no sé si aquí, mira, acá son todos primos hermanos. Sí. Yo creo que los primos políticos, volviendo primos a los hermanos, primos de segundo grado. Los clubes del fútbol chileno, los clubes normales, deberían escuchar la entrevista de ayer. Los clubes normales. O sea, si no se los van a servir. Oiga, un cambio de frente, así, pero... No, es un entre paréntesis. No, si el cambio de frente viene ahora, ¿no? Si está perfecto. Es que ya que hablamos de futbolistas que en algún momento eran promesa de gol en Colo-Colo, ¿cómo se evalúa en el fútbol argentino? Entiendo todavía Iván Morales, ¿no? Se fue de Sarmiento. ¿Qué fue de la buena vida de Iván Morales? De hecho, llegó un ex Unión Española en lugar de él, Diego Churín. Sí, jugó, yo creo que no anduvo mal en Sarmiento, en un equipo que se defendía, que tenía que sacar puntos como malo a la cabeza para evitar el descenso en un torneo bravísimo. Se acomodó, rindió, o sea, no jugó todo el año. Y donde va a jugar este año el jugador más veterano del fútbol argentino que pasó por Chile, Insaurralde, 41 años. Ahora, si se llega a concretar Damián Pizarro en Racing, nadie va a poder decir que tiene un mal representante. Claro, pues no, es que eso es así. No tiene un mal representante. Ya, esperemos que se confirme. Dice que está avanzado desde Montevideo Tomate Alvarado. ¿Qué otros puestos faltan por reforzar en este Colo-Colo 2026? A ver, yo no descarto que finalmente se queden con lo que tienen ahora estos 4 refuerzos: Javier Méndez, Matías Fernández y Joaquín Sosa, porque lo del arquero yo creo que ha perdido fuerza. Me parece que la conversación que ha tenido en estas últimas horas el técnico de Colo-Colo con la dirigencia del cuadro popular, incluido el gerente deportivo José Daniel Morón, que se encuentra acá en Montevideo, Uruguay, me parece que la opinión del técnico de Colo-Colo es quedarse con lo que tiene. Estamos hablando de Fernando de Paul como arquero titular, Eduardo Villanueva y Maureira, el joven arquero que vendría siendo la tercera opción. No lo voy a descartar, esa posibilidad que se pueda sumar un arquero, porque hay gente o directores incluso de blanco y negro que son de la idea de reforzar. Hay que ver un tema económico también, porque no es fácil hoy día las arcas, las finanzas de blanco y negro, pero por ese lado yo dejaría quizás algo más lenta esa posibilidad que pueda llegar un arquero y se estarían quedando con estos 4 refuerzos. Formación para esta noche en este amistoso ante Olimpia, ¿ya la tiene en la libreta de apuntes, Tomate? Por supuesto, y luego vamos a escuchar a Fernando Ortiz con Fernando de Paul en portería. Jonathan Villagra va a reemplazar al padre, a Jason Rojas, que se quedó en Santiago. Arturo Vidal como último hombre, seguramente va a lucir la jineta de capitán. Joaquín Sosa, ahí están los 3 hombres en la saga. Volanteando por la derecha, Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez junto a Tomás Alarcón, Eric Bimber en el bloque defensivo, en rigor volanteando por la izquierda, quiero decir, en el caso de Bimber, enganchado Claudio Aquino, Lucas Cepeda y Javier Correa. Colo-Colo durante esta jornada, Carlos Tenor, es una activación ahí en el hotel, en los jardines del hotel, donde tiene un buen espacio para que el equipo trabajara. Una activación física porque el equipo estelar titular juega esta noche ante Olimpia. Ya, es una formación potente que además se va a 5 en el fondo.
Sí, claro, por supuesto. Oiga, ¿cómo andaban las prácticas? Salida, Fernández. Sí, claro. Fernández es mejor carrilero que lateral. Que lateral, sí. Y Vidal va a tener el programa para salir. Pero el día ya toma lo que tú decías, perdón, Pancho, lo que tú decías, Leo. Si va a jugar así, ahí pueden convivir los dos nueve. Pero uno de esos nueve va a ser banca. Pero también hay que pensar que el día que los defensores uruguayos estén disponibles y a punto, ahí el candidato también a ser alternativa de salida es Vidal. Y lo otro, me gustaría apuntar cuando esté listo Méndez. No, cuando esté. Pero ahí en esa formación entra. Sale Villagra. No, pero cuando estén los uruguayos. Pero que hay Only You por los Platters. No. Only You por los Platters y que vuelvan los lentos. Y lo otro es que Colo-Colo no tiene un segundo arquero que realmente compita con De Paul, y que si el día de mañana De Paul se lesiona, tiene un problema ahí, creo. Sí, eso a mí me parece que también es un problema, porque el mejor momento de Paul es cuando él está apurando a alguien o cuando tiene a alguien atrás que le puede quitar el puesto. Oiga, Tomate, considerando que es un refuerzo también de esta temporada, ¿cómo se ha visto Fernández en su integración a Colo-Colo? ¿Cómo se ha visto en las prácticas? Disculpa, Carlos, perdón, no te escuché. Muy bien, me dicen que prácticamente como si llevara 1 o 2 años jugando en Colo-Colo, se acopló rápidamente al plantel, donde claramente para el técnico Fernando Ortiz va a ser titular, como un volante por la derecha o derechamente como un lateral derecho, pero ha estado prácticamente en todos los encuentros o los trabajos previos, en las prácticas de fútbol, siempre como titular, con mucha explosión, muy rápido, muy inteligente para jugar. Los tiene muy, pero muy conforme Matías Fernández al cuerpo técnico. Oiga, y en relación a lo que discutía acá la mesa, ¿cómo ve usted la disputa por la titularidad en el 11 de Colo-Colo, fundamentalmente arriba? Porque Cepeda, Correa, ahora Romero, ¿cómo van a convivir? Claro, es un punto no menor. Vamos a ver, claramente Correa comienza como el atacante, el 9 titular. Está lo de Lucas Cepeda, pero no se olviden lo que nosotros mencionábamos el día de ayer por la tarde, a las 20 horas. A mí no me descartan que en los próximos días llegue una oferta formal, concreta. No tengo todavía el mercado, para que no me lo pregunten, porque no lo tengo todavía. He tratado de ir chequeando la información, pero me dicen, ojo, atención, cuidado. Lo de Lucas Cepeda no es 100% seguro que se quede durante la primera parte del año, porque están esperando, y Colo-Colo de cierta manera sabe que puede caer en cualquier momento una oferta concreta formal. Vamos a ver si esa oferta seduce a la dirigencia de Blanco y Negro, si pagan la cláusula, y ahí claramente no tiene que hacer mucho Colo-Colo, pero me dicen, ojo, no asegures tanto la permanencia de Lucas Cepeda, porque todavía se está analizando una posible salida. Sería lógico, ¿no, Pancho Moata? ¿A quién le va a extrañar que llegue una oferta por Lucas Cepeda? Hace rato que Colo-Colo quiere venderlo y que le paguen una plata que le sirva para hacer caja después de un año tan malo en lo económico. Claro, no nos pide en todo caso, Tomate, que no lo apuremos con el origen de esa oferta. Ha fallado el reporteo, parece. No, pero ya viene, pero también le dicen, no asegure a Cepeda el 2026. No sabemos si es desde Europa, desde algún fútbol de acá de Latinoamérica, pero algo podría haber con Lucas Cepeda. Le quedan 15 días para que cierre el mercado. 15, 16. Un par de semanas. Sí, quedan 2 semanas para el cierre libre del Ahora, ¿les agrego un punto? Sí, claro. Agregue. Si quiere, les agrego un punto. Sí, ya vamos a escuchar a Fernando Ortiz. Les tengo un partido amistoso más para Colo-Colo. A ver. Un nuevo partido. Afuera. No. Lo que quiero decir, yo no sé, a esta hora, cuando son las 14:18 minutos, 14:18 minutos, yo no sé hoy día cómo está la relación, te diría yo, buena no en ningún caso, entre la dirigencia de Colo-Colo, pero particularmente con Aníbal Mossi, la gerencia deportiva, y Fernando Felicevich. Todo esto tiene que ver con Damián Pizarro. Me parece que existe derechamente una molestia muy grande. Ellos pretendían que Damián Pizarro, y estaba todo listo, porque la gente de Udinese manejaba la información que el jugador iba a jugar, por lo menos durante esta temporada, en Colo-Colo, y está cambiando drásticamente porque no han tenido ninguna comunicación. Insisto, hoy día me parece que esa relación, no digo quebrada, pero no es tan fluida hoy esta relación, particularmente con Aníbal Mosa y el gerente deportivo José Daniel Morón. El nuevo terremoto en Colo-Colo. Le pone con los chupetes. Ya, pero bueno, son las variables que hay que analizar hoy día, ¿no? Esta distancia que nos reporta
Tomate Alvarado entre la representación del jugador y la dirigencia. Y en la misma de Cepeda, ¿no? Además. Claro, porque al final, bueno, cuando tú tienes un mega representante, él tiene la posibilidad de manejar el mercado. Ahora, depende de ti como club por dónde te vas, con quiénes y con cuántos trabajan. Me parece que Pizarro le alcanza por la edad para ocupar los minutos sub-21 si viniera, ¿no? Sí, claro. 20 años tiene. Claro. Entonces, oiga, ¿y en qué se fundamenta estas relaciones frías, distantes? ¿Pudo averiguar más, Tomate? No, tiene que ver porque me parece que le dejaron de responder en el caso de Damián Pizarro, y cuando yo relaciono el tema de Lucas Cepeda, porque claro, ellos son los mismos representantes de Lucas Cepeda, hasta acá llevaban muy bien la relación, porque, por ejemplo, Brian Cortés termina saliendo de Colo Colo y se va a Argentinos Junior, lo de Vicente Pizarro en Rosario Central, falta todavía lo de Lucas Cepeda, que es el principal nombre, carta que tiene Colo Colo para hacer caja, pero, y claro, y seguramente hoy día uno puede pensar de dos formas, ¿no? Futbolísticamente, bueno, que se quede Lucas Cepeda porque el plantel se arma de mejor manera y queda más poderoso, pero hoy día económicamente, de hecho ayer escuchábamos, economía de guerra, dijo Eduardo Loyola, ¿no? Así está la economía de guerra, literalmente están las finanzas del cuadro del Cacique reconociendo esta grave situación económica, y uno dice, bueno, para hacer caja tendría que vender derechamente a Lucas Cepeda, pero la relación, cuando hablo de esta relación tirante o distante derechamente, apunta derechamente a la negociación con Damián Pizarro. Ya, y ahí para entenderlo bien, los que dejaron de responder son los de Colo Colo entonces, ¿no? Los de Colo Colo. Ya, ¿qué dijo Ortiz? Escuchamos de inmediato la palabra del técnico de Colo Colo respecto a propósito de otra relación distante, cercana, ayer cuando salía de abrazo con Arturo Vidal. Pero yo no sé si Arturo Vidal lo pescó un poquito, pero bueno, ya está, eso más bien una opinión personal. Escuchamos al técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz. Yo nunca tuve una mala relación con Arturo, nunca tengo una mala relación con el plantel. Las cosas que se dicen son todas suposiciones que uno saca, pero la relación está siempre de la mejor manera. ¿En el campo de juego ha llamado la atención en estos últimos entrenamientos jugando de central en el bloque defensivo? Busco lo mejor para la institución. Yo a diario trabajo para mostrar un mejor Colo Colo, y si Arturo o el que esté predispuesto a ocupar una posición que no está acostumbrado, lo va a hacer por el bien del equipo. Yo estoy visualizando lo mejor para la institución, y Arturo en el lugar donde yo lo ponga, y como cualquier compañero donde yo decida jugar, lo hace de la mejor manera. Ya, ahí está la primera reflexión de Fernando Ortiz. La segunda, de inmediato y pegadita, tiene que ver con la pretemporada, el trabajo en Pirque, ahora ya a la cancha derechamente. Hoy día hace su estreno ante Olimpia y la posibilidad de ir cambiando, ¿no? Con 4 hombres en el fondo, con 3 en la saga, Arturo Vidal como líbero. La segunda reflexión del técnico del Cacique. La exigencia y el compromiso de campeonar siempre la vamos a estar por la institución que estamos. Nosotros estamos en momento de preparación, trabajamos una semana muy importante en Pirque donde hemos hecho un buen trabajo físico, y seguiremos adaptándonos esta semana sabiendo que seguimos de pretemporada. Fernando, en cuanto a la formación, en septiembre usted llega a Colo Colo y habitualmente vimos, si queremos llamarlo, un 4-3-3. ¿Puede cambiar? Siempre lo dije, yo no me voy a atar lo que yo considere, yo me tengo que adaptar a lo que el plantel me puede llegar a dar. Si yo decido, lo bueno que la predisposición del plantel está, y queremos ver un mejor Colo Colo siempre. Bueno, ahí está entonces la palabra del técnico de Colo Colo, ya anticipando los trabajos, los movimientos, Danilo, Carlos, tenores, para este compromiso en la antesala del duelo ante Olimpia. Lo hablábamos recién, justo cuando estaba el informe, de la posibilidad también de que Villagra podría jugar de lateral derecho. Lo que dice Ortiz, el equipo se le puede mover, puede quedar con 4 en el fondo, puede quedar con 3, porque la aprehensión que uno tiene cuando viene ese equipo defensivamente es que no es un equipo rápido, no es un equipo veloz. En el retroceso estás hablando. Claro, en el retroceso. Claro, si defensivamente la velocidad se necesita en el retroceso, porque cuando tú te perdió terreno, sí, Jonathan Villagra, mucho terreno, por eso la petición defensiva de Colo Colo. A mí me dicen que en el caso de Villagra no tuvo un buen final de torneo, por eso no quedó conforme el técnico. Sí, ahí no se salvó a nadie, ni el entrenador zafó porque dio de grande. Y de hecho también jugó de lateral derecho en el partido con Audax, ¿fue no, Tomate, Villagra? Sí. Por eso se adaptaba mejor a esa doble función Jason Rojas.
Sí, por eso que lo tenían en el equipo. Porque puede ser central, que era su origen, o puede ser lateral. En algún momento puede ser línea de 4, con Villagra de lateral derecho, Vidal, Sosa y Bimber, los dos volantes de contención, y ahí, digamos, y te queda un 4-4-2 más, para acomodarlo en el fondo, digamos. Claro, la pregunta es si eso lo puede hacer un equipo grande como Colo-Colo. Porque los equipos grandes tienen otra obligación. Y los equipos grandes, además, uno debería sabérselos de memoria y deberían jugar más o menos siempre parecido, ¿no? Qué bueno es que estamos partiendo. Este es un equipo. O sea, Sosa llega, tiene que agarrar la camiseta y no la tiene que soltar. Ya. Además, el único central zurdo que tiene. Claro, Méndez tiene que jugar, pero lo tiene que sostener en el terreno de juego. O sea, arriba, por ejemplo, ya tiene más alternativas, pero hoy día vamos a empezar a ver. Ahora, que Colo-Colo tenga solamente el medio local en circunstancias normales, porque el último año de Colo-Colo no fue normal, desde los dirigentes agarrándose aletazo. Hay que ver cómo se logra estabilizar esta nave. Porque el problema es que Colo-Colo no ha tenido idas y vueltas durante los últimos 12 meses. Bueno, pero este año van a tener campeonato nacional. Copa de la Liga, Copa de la Liga, Copa Chile, y por lo tanto van a tener que concentrarse ahí. Y mientras ganen, Danilo, la cosa se empieza a arreglar ahí, con los bueyes que van teniendo. Porque no sé, si uno mira para atrás la historia de Colo-Colo, yo recuerdo, por ejemplo, un buen equipo de Colo-Colo que no entusiasmaba o que no emocionaba a los que nos gustaba un cierto fútbol. Por ejemplo, Benítez, pragmático, práctico, eficiente, resultadista. Era como Larry Holmes. Resultadista, y si bien no hacía llorar de emoción el fútbol que practicaban, los hinchas colocolinos. Ahora, igual tenía un campo impresionante. Bien, pero lo que te quiero decir claro, es que pero un equipo frío. Al final lo recordáis también por los títulos que obtuvo, por los resultados que consiguió, por lo que compitió. Méndez, Alarcón, ¿te gusta esa dupla ahí en el mediocampo? ¿Va a ser una dupla que se pueda consolidar? Es que si es línea de 3, Vidal en algún momento va a ser el tercer volante, como, digamos, ayer lo explicaba, es algo que hizo, por ejemplo, Xabi Alonso en Bayer Leverkusen y le salió muy bien, que era el central metido, central para defender, volante a la hora de sostener la pelota, primera salida. Lo quiso hacer en el Madrid, no le fue bien en esa posición que lo terminó usando a Tchouaméni de central y volante. Vidal te puede dar en la medida en que sea un Vidal más controlado, digamos. Que no se empieza a desordenar, porque si no ahí sigue en el retroceso, se te complica. Y el tema es dónde va a jugar Vidal este año también, porque esto es como... Pero está bueno, a ver, sería interesante sobre todo, o sea, por lo crack que es Vidal, por el pase que tiene pase largo, tiene pase corto, hacer esa posición que te da un recorrido, digamos, no es un recorrido tan largo, es un recorrido corto, es meterse de central y aparecer como volante a la hora de atacar. Si logra contenerse, por eso digo, es importante que el entrenador lo logre contener y que no quiera ser el Vidal que fue hace 15 años, que hoy no le da, pero en todo eso tiene pase, tiene control, tiene juego, o sea, tiene todo. Pase con las dos piernas, ¿sí? O sea, me puede meter un cambio de frente con las dos piernas. Bueno, el Beckenbauer, cuando parte en Alemania el año 66 en el Mundial, era un volante de contención, y después termina, los alemanes fueron los que entre comillas inventaron ese líbero que iba retrocediendo. Matados después, él con la categoría que tiene, si se ordena, si se acomoda, pero ahí tiene que luchar contra su ADN. Bueno, voy a jugar de central, voy a ser el último hombre, voy a ordenar al equipo, pero no puede, si empieza a soltar, si agarrar la bandera chilena, la bandera de Colo-Colo y la bandera del pueblo mapuche, se va para adelante. O sea, en ese sentido, Leo Burgueño podría ser perfectamente un bloque posterior de Colo-Colo durante el año con el uruguayo, con Méndez, con Vidal y con Sosa. Eso es lo que tú estás viendo. De acuerdo a esta línea de 3, sí. Hay que ver cómo, por eso quiero verlo hoy en cancha contra Olimpia, a ver si se va a acomodar esa línea de 3, y después tiene en el retroceso de línea de 5 con Fernández y Bimber. Más dos contención. Sí, o sea, tiene mucha gente como para... a la hora del retroceso. Si el tema no es la cantidad de gente, es cómo retrocede. Nos hablaba Tomate de un partido más para Colo-Colo en esta pretemporada. Exactamente, de hecho,
Sí, de hecho me llega información, yo tratando de ir chequeando toda la información que voy recibiendo, suma un cuarto partido. Estos partidos de entrenamiento que algunos jugadores cuando, por ejemplo, juega contra Olimpia hoy día, juegan poquitos minutos o no juegan, bueno, al día siguiente, o sea, mañana Colo-Colo a las 9 de la mañana, práctica de entrenamiento con la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción que también está invitado en este torneo y que tiene 3 partidos para jugar. Bueno, antes de eso lo hará frente a Colo-Colo en esta práctica de fútbol durante la mañana, 9 de la mañana, el día de mañana, valga la redundancia, frente a la Universidad de Concepción, el equipo del Campanil. Grato ambiente en la pretemporada, cuéntenos un poquito de eso. ¿Se relajó el tema de los viáticos o todavía es un punto de conflicto? Eso me faltaba, fíjate, qué bueno que me recuerdas, Carlos, porque me dicen que está en vías de solución, fíjate, yo no sé, se espera, fíjate, y acá es una señal potente, se espera que probablemente en las próximas horas termine arribando a Montevideo, Uruguay, el presidente de Blanco y Negro. Yo te decía que todavía se mantenía en Santiago de Chile, porque estaba esperando la reunión del directorio. Yo no descarto que él esté finalmente en Montevideo para la reunión del día de mañana y seguramente podría traer buenas noticias en materia de ese inconveniente, de ese conflicto, ¿no? Los famosos viáticos. Me decían en vías de solución, todavía no está todo ok, todavía todo no está resuelto, pero me parece que las partes se comienzan a acercar. Ya pues, nos vamos a quedar muy atentos porque será transmisión de ADN Deportes. Me gustó algo también en su despacho. Ay, justo hay interferencia. No, aquí estoy. Ah, no, el pícaro de Chupete. Muy bien, este programa ya es como un multiverso. Oiga, no, me gustó, le anoté, querido Tomate, porque a lo mejor podría ser una sección, me gustó eso de ojo, atención, cuidado. Sí. La ocupa yo siempre. En un momento, en un momento la dejé de ocupar, pero después me decían, no es mala, y después me gustó. La voy a tratar de aplicar más acá con los tenores a las 14 horas. Ojo, atención, cuidado. Buena. Me gustó, y otra sección me propongo. ¿Cuál otra? A ver, me gusta esto. Me gusta cuando los tenores participan de mi despacho. Gracias, Carlos, por recordarme, me he olvidado el tema. Ese también puede ser. Cuando tiene un tema al margen. También. Es como... Dale, Carlos. No, es que su ojo, atención, cuidado, me recordó la oreja, pestaña y ceja. ¿En qué sentido, Carlos? Era un programa de televisión antiguo, a lo mejor usted estaba muy joven, Tomate. Sí, seguramente, pero no me gusta, la vamos a comenzar a implementar. Atención, perdón? ojo, atención, cuidado. Ya, pero oiga, pero no abuse del recurso, porque ojo, atención, cuidado es para cuestiones importantes, así como cuestiones confirmadas, consolidadas, porque después si no van a decir que estamos acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Vendiendo humo. No, en ningún caso. Por ejemplo, el amistoso con la U de Conce, no es ojo, atención, cuidado. No. Ojo, atención, cuidado cuando dijo lo de Damián Pizarro, me parece que ahí aplicaba, ¿no? Sí, claro. Claro, exactamente. Por ejemplo, o la molestia de Morón y Moza con Felice. Claro, por ahí ejemplo, sí. también el ojo, atención, cuidado, si durante la tarde tengo novedades respecto a los viáticos. Ojo, atención, cuidado, puede ser también. Perfecto, sí. ¿A qué hora es el partido, nos recuerda? 21 horas, será, ojo que hay varios hinchas, de hecho en el trayecto, en el viaje, en el vuelo, vi por lo menos una veintena, así que simpatizantes de Colo-Colo ya andan recorriendo Montevideo, vamos a tener seguramente un buen marco de simpatizantes de Colo-Colo, 21 horas ante Olimpia, el próximo domingo Alianza Lima, para este duelo de Paulo Guede. Paulo Guede estará presente en la banca del equipo peruano y el miércoles de la próxima semana frente a Peñarol. Claro, porque hoy día en la banca del rival de Colo-Colo, ¿a quién vamos a encontrar, mi querido Manolo Fernández? A Pablo Vitamina Sánchez, que estuvo en varios clubes nacionales, Palestino, Everton, entre otros. Que se casó el jueves pasado en Argentina. ¿Ah, sí? Así es. ¿Mandó regalo, me imagino usted, o no? No me invitó. No le invitaron. Claro. Pero supo, está bien informado, se casó. Sí, había varios conocidos invitados a este matrimonio. ¿Entre ellos? Lo puedo sorprender con un nombre. A ver, por favor. Gustavo D'Alsazo estuvo invitado al matrimonio. ¿Y por qué una particularidad eso? Porque él fue invitado el ex marido de su actual mujer. Eso quería. ¿Casamiento se hizo matrimonio en Argentina? Casamiento. Y se baila y se come, eso ya lo insisto, no fui invitado al casamiento. Fue en el sur de Argentina.
Parte con corchete. Eso en Argentina no corre, ¿no? El parte con corchete ya es antiguo, ¿no? Disculpa, Carlos, perdón, no te escuché. Todo cubierto de negro, negro Ya. novios y Entonces, vitaminas el técnico de Olimpia y alguna otra noticia, aspecto que tengamos que saber de los paraguayos. Te puedo dar la formación a ver si los tenores, que son futboleros, sobre todo Danilo y Burgueño, conocen algunos de los jugadores que tendrá Olimpia esta noche frente a Colo-Colo. Vamos a hacer F5 y vamos a contar que Gastón Olveira será el arquero uruguayo. En la saga Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá, ecuatoriano. Siempre hay Chalá. Buen nombre para En Ecuador, sí. para ese equipo. Medio campo, Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana. Ofensiva, Rodney Redes, que hace muchos goles. Ojo con Redes. Otro nombre. Carlos Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. ¿Sabías que estamos por vivir el mundial más grande de la historia? D-Sports va a ser el único en transmitir toda la Copa Mundial de la FIFA. Sí, los 104 partidos. Una locura. Es la cobertura más completa que la tienes en DirecTV D-Go. Suscríbete hoy en directvla.com. Amistoso internacional en desarrollo. El Midtjylland de Dinamarca está jugando con el Krivas de Ucrania. 0-0 el partido en 37 minutos. No está convocado Darío Osorio, que podría ser transferido en Europa. Este 6 y 7 de febrero, el Estadio Nacional vibrará con la gran serie de Copa Davis entre Chile y Serbia. Vamos todos a llenar el Nacional y seamos parte de la historia. No te quedes fuera y compra tus entradas en puntoticket.com. Produce The Match. Invitan Federación de Tenis de Chile y ADN, la radio del tenis chileno. España. Los invitamos a escuchar esta historia, este testimonio. Nuestro siguiente entrevistado fue funcionario de LAN, tiene 63 años. Hoy, por motivos que también de alguna manera tienen relación con el fútbol, vive en España. Se llama Gonzalo Echeverría y es uno de los querellantes en el caso Sartor y Capitals. Gonzalo, muchas gracias por su disposición para conversar con ADN. Gracias por este testimonio y muy buenas tardes. De poder ayudar y tratar de esclarecer esta mega estafa de los hermanos Larraín y su grupo de socios. Lo primero, saber cuánto dinero usted perdió y cómo se involucró con esta situación. Mira, yo a nivel personal tengo inversión en iCapital de 600 millones de pesos, pero de alguna manera, para explicarlo simple, somos un grupo, es familiares míos, primas, grandes, familia. En total, el grupo familiar son 2.850 millones de pesos que nos deben desde hace más de un año. Eso es solamente capital. Y a eso le agregas la tasa de interés mensual que nos daban entre el 0,6, 0,7, 1%, 1,1%, en función de la inflación del periodo. La tasa más alta, la del 1,1%, que todo el mundo dice, qué maravilla, pero era cuando la inflación en Chile era 15, 16% al año. Entonces, eso también es el año 2025 de intereses van como en 3.100 millones de pesos. Y son dos querellas. Una es la mía personal, que como tú sabes, tuve que ir a Chile en enero del año pasado, ver si iban por el tema civil, penal, etcétera, etcétera. Finalmente yo hice la demanda y me volví. Y a los pocos días eran muchos el resto de inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas, y creo que 2 semanas después de que yo me vine, ellos presentaron su querella criminal, penal, bajo el mismo concepto de la mía. Pero por un tema de tiempo tuvieron que ser 2 querellas y no una donde íbamos familia y yo. Gonzalo, como lo estamos viendo también en imagen a través de la transmisión del streaming de ADN, le queremos pedir para que sea óptimo el sonido, que no se aleje mucho ahí del micrófono, porque en algún momento perdemos la señal. Y ahora sí le pregunta a Danilo Díaz. Perfecto. Buenas tardes. Ustedes, en uno de los temas que se ha hablado acá en el caso de Sartor, a grosso modo, es que ellos tomaron la plata de ustedes, de los inversionistas, una parte, y a través de un fondo de Tactical Sport, se terminaron comprando Azul, haciéndose de Azul, pero con platas de ustedes, o de los accionistas minoritarios. ¿Más o menos así? Sí y no, en el sentido que aquí tú tienes 2 tipos de inversionistas. Uno, los que en el Sartor AGF, en la Agencia General de Fondos, que tenía distintos tipos de fondos con distintos tipos de rescate, de comisiones que te cobraban, etcétera, etcétera. Ellos han hecho sus demandas civiles, penales, todo lo que ha salido en la prensa,
son cientos, y se calcula que más o menos ahí deben haber 250 millones de dólares APP. Hoy día Toesca, la Agencia General de Fondos Toesca, tomó lo que quedó de las inversiones reales del grupo Sartor, que de 500, 600, que puede haber salido millones de dólares en su momento en la prensa, yo creo que hoy día ya vamos como en 200. Yo asistí a una charla que hizo Toesca en diciembre, y solamente en uno de los fondos de 116 mil millones de pesos, el que me competía a mí, digamos, el Sartor Leasing, y ahí donde aparezco yo en el factoring y leasing y capital, hay pérdidas o digamos activos de humo por más de 70%. Eso fue público, la gente que quiso conectarse a la charla de todo esto, digamos, información pública que está en la CMF y en los distintos juicios. Yo creo que de ahí sale gran parte de los activos para poder comprar Azul a través del fondo Tactical Sport. Era uno de los fondos que manejaba Pedro Pablo Larraín con Michael Clark en el grupo Sartor. Por el otro lado está iCapital Factoring y Capital Leasing, cuyo dueño es, o era, porque lo vendió en $1 millón el 2 de diciembre, en vista que la CMF lo estaba acorralando, era de Carlos Larraín Meri, hermano de Pedro Pablo Larraín, controlador absoluto de toda esta maquinación por así decirlo, que hizo con las platas ajenas. Carlos era el CEO de Aramco, ya no, producto de la cantidad de querellas, acusaciones y noticias que han salido en radio y prensa. Carlos era dueño de Danke y a su vez él controlaba iCapital Factoring y Capital Leasing en un 70%. El otro 30% es de la familia Gómez, que son los dueños iniciales del Factoring y Capital. Ellos partieron en el año 2011. No sé por qué razón aún seguían con un 30%, desconozco. Sé que hay querella entre esta familia Gómez contra Pedro Pablo, contra Carlos Larraín, contra incluso uno de los fundadores, que es primo de los Gómez, primo hermano, primo de segundo grado de los Gómez, que fue uno de los fundadores. Sé que también hay querellas ahí de parte de la familia Gómez. La familia Gómez era Sergo, no sé si te acuerdas, los repuestos automotrices Sergo. Ellos hicieron una gran venta al vender esa compañía a Derco. Y de ahí tuvieron mucho capital, y una de las empresas de esta familia Gómez es el tema factoring y leasing. Gonzalo, nosotros como inversionistas, como te digo, sumando los intereses que nos deben del año pasado y a día de hoy, son 3.200, 3.300 millones, que para los volúmenes que de la estafa que está manejando hoy día la gente que tiene acceso a esta información, no es nada. O sea, en las grandes pérdidas han sido en la Agencia General de Fondos, cuya licencia se las revocó la CMF junto a las multas. Yo te diría que a los 3 personajes más relevantes de esta historia de terror, que es Pedro Pablo Larraín, Alfredo y Michael Clark. Lo suspendieron por 5 años de cargos públicos directivos y multas de 80, 70 y 65 mil UF cada uno. ¿Por qué razón? Por presentar información falsa, por hacer triangulaciones de platas de los inversionistas, ya sea iCapital o Sartor AGF, a empresas relacionadas, etcétera, etcétera. Por supuesto que el fiscal Araya, cuando siga avanzando en esta causa y empiece, esperamos todos los que estamos en este infierno, a abrir las cuentas de las empresas, de los socios, dueños, familiares, etcétera, ahí es donde puede haber alguna luz de esperanza, y también ahí podrías tú tener la claridad de dónde vienen los millones para la compra de Azul, que indudablemente para nosotros inversionistas el hecho que el grupo Sartor y Capital hayan tenido acuerdos con BTG, con Moneda, con Cordada,
que tenían Azul Azul, que tenían el Midmall, que tenían un porcentaje de la gestora La Araucana, que tenían negocio inmobiliario en Estados Unidos, indudablemente que uno entra un poco más tranquilo a invertir en este tipo de empresas, que además estaban reguladas por la Comisión por el Mercado Financiero, por la CMF. Pero uno ve caras y no corazones. ¿En qué momento, sí, Gonzalo, porque en algún momento, con todo tu relato, en algún momento esto iba generando ingresos, digamos, para tu bolsillo, ¿sí? Pero en algún momento... Nosotros, mira, el grupo nuestro, yo no sé en el caso de los aportantes, porque esas son cuotas con rescates, con cláusulas un poco más, menos flexibles. Nosotros somos todos prácticamente tercera edad, jubilados la mayoría. Nosotros invertíamos una cantidad a una tasa de interés que, como te digo, los últimos 5 años era de un 0,6 a un 1,1 mensual, con un pagaré de respaldo, y ese pagaré, si tú lo querías renovar, ellos te daban una prórroga como un acuerdo con la nueva tasa, etcétera, etcétera, y te caía un pago todos los meses, una cantidad fija nominal, que en el fondo... ¿Por qué te lo digo así tan explícitamente? Porque no tenemos, la mayoría de nosotros no tiene trabajo, entonces nuestro ingreso mensual es la inversión que tú tienes o en un fondo mutuo o en un factoring o en un Larraín Vial o en un Sartor, digamos. Entonces nosotros vivíamos de ese dividendo o ese abono mensual que era la tasa de interés de la inversión que tú habías hecho inicialmente. Otra cosa bien importante en el caso nuestro, en el factoring, todo esto está respaldado por un pagaré, y en ese pagaré hay una cláusula muy estricta que dice que todas las platas que los inversionistas aporten a eCapital Factoring, a eCapital Leasing, tienen necesariamente que invertirse en el rubro, es decir, en el negocio de factoring, leasing y confirming. No puedes tú tomar esas platas y pasárselas al Fondo Tactical Sport para comprar Azul Azul. No puedes tú prestárselas a Autofin, que era una de las empresas de los Larraín, o no puedes tú prestárselas a la señora Jimena Carballo, la mujer de Pedro Pablo. Estoy suponiendo, ¿no? Eso se iba a saber cuando se abran las cuentas corrientes de las empresas y de las personas naturales. Pero para que me entiendas, tú no puedes usar esos recursos en cosas que no sean del rubro de factoring y leasing, que es lo que ellos hacían, triangulaban, se prestaban sin ningún respaldo, ni siquiera una servilleta que ponían la firma, oye, te debo 20.000 UF, nada. Entonces, bueno, y esa es la razón principal por la cual la CMF los multó y los castigó con la inhabilitación de 5 años. Perdona, y esa figura, Gonzalo, es la que además determinó que Oscar Hebel, director de Sartor, se autodenunciara por malas prácticas, lo que le significara que se le rebajara a él la sanción, pero al mismo tiempo él aportó información muy relevante en esta causa. Claro. Bueno, él lo dice públicamente, que él hizo vista gorda a estas malas prácticas financieras, compliance, que le llaman los gringos. Yo tuve mucha suerte que Oscar se haya autodenunciado, porque Oscar primero tenía mucho dinero invertido en los fondos Sartor y amigos, familia, un poco el caso mío, pero con mucho mayor cantidad de plata. Y Pedro Pablo Larraín, a mí y a mi grupo de inversionistas, nos contrademandó penalmente por querellas, calumnias, mentiras, porque nosotros hicimos una demanda criminal por estafa y apropiación indebida. Entonces, el contraataque de él a mi persona, sobre todo, fue que yo había mentido, que esto era una prueba, etcétera, etcétera. Y el mismo día que él hace la demanda, que Pedro Pablo Larraín me demanda, Oscar Hebel públicamente se autodenuncia ante la CMF, diciendo justamente lo que yo había escrito en la demanda penal. Triangulación, no uso los recursos en los negocios que había que invertir, etcétera, etcétera. Y por supuesto que esa querella de Pedro Pablo Larraín a mi persona, el juez o el fiscal no dio lugar. Así que ese caso está cerrado. Por lo tanto, sigue la querella, solamente la querella penal mía contra él y Carlos Larraín,
Sartor y Capital, etcétera, etcétera. ¿Y a usted qué le parece que Michael Clark, después de un año, porque esto estalla en noviembre del año 2024, con la sanción de la CMF, se mantenga como presidente, como principal controlador de Universidad de Chile, con todo lo que implica en el país el nombre de la Universidad de Chile como alma mater de la República? Mira, al final uno tiene que tener cuidado cuando hablo públicamente, porque después cada palabra puede ser usada en tu contra. Yo a él no lo conozco personalmente, sé que era uno de los doctores de Sartor y bueno, hoy día controlador, sobre todo después de la compra de este señor Correa hoy día del 21% de Mano Shapira. O sea, hoy día ya controla absolutamente todo. Yo creo me encanta la U, es su pasión y eso, digamos, yo lo escuché de antes de haber sido estafado. Si tú lo comparas con el caso de Carlos Larraín, que Carlos estaba mucho más afuera que Michael Clark en el grupo Sartor, a pesar de que era hermano del, digamos, de la mente que yo creo que es el que más ha hecho daño y el que más ha hecho estas triangulaciones, que es Pedro Pablo Larraín. Yo creo que ese es el cabecilla de todo esto, mi impresión. Después la CMF y el fiscal Araya van a determinar quién es quién acá. Dicho eso, habiendo salido Carlos Larraín como CEO de Aramco, una de las mejores puestos que puedes tener en América Latina hoy día, con un ingreso mensual y bonos que, mira, lo encuentro increíble. Además, Carlos fue, entre comillas, colega mío en Lancargo. Yo tenía buenas referencias de él. La verdad que cuando estuve en Santiago lo llamé, por supuesto que no me contestó nunca más. Pero si Carlos Larraín sale de Aramco como CEO, que Michael no salga de la U, de Azul Azul y de la Corporación Universidad de Chile, es bien curioso. Es bien curioso. No estoy diciendo que con esto él es culpable o no, o más culpable que Carlos, no lo sé. Eso lo tiene que determinar la ley. Pero yo creo que en cualquier otra parte del mundo es impresentable que después de todo lo que ha pasado con Sartor, después de lo oscuro que ha sido la compra de Azul Azul por parte de Tactical Sport, con Pedro Pablo Larraín detrás, con estas platas que desaparecieron de los 500 millones de dólares que manejaban, deben quedar 200, si es que es impresentable, pero lamentablemente tiene que dictar la ley en Chile. Eso es una investigación que por lo menos, creo yo, en el caso de Sartor AGF y Capital, va a durar 1 o 2 años más por lo menos. Si tú miras el caso Cascada, la cantidad de años que duró, Larraín Vidal Factor. O sea, el tema es así, hay que tener paciencia, hay que estar armado con una fortaleza única. Y por supuesto que estos casos, cuando me piden hablar en la radio o donde sea, yo la guerra la voy a dar mientras viva. Pero mi opinión personal es que es impresentable que siga a cargo de Azul Azul. Pero él tiene todo el derecho a defenderse y a través de sus abogados presentar una contrademanda, y hasta que no haya una resolución definitiva, hasta que no se aplique la multa de los 70.000 UF, creo que es el caso de él, y hasta que no le apliquen la inhabilidad para ser director o ejecutivo en el mercado o en empresas del mercado financiero chileno, yo estoy seguro que él va a seguir dando la pelea. Gonzalo, es muy importante lo que acabas de señalar respecto al tema de los plazos, porque efectivamente se empieza a apoderar frente a este hecho noticioso una cierta impaciencia, que es justamente lo contrario de lo que tú acabas de señalar, es decir, dice voy a dar guerra mientras viva. Esto puede dar para 1 año, 2 años, 3 años efectivamente de batalla en tribunales sin resoluciones definitivas todavía, ¿o no? A ver, yo creo que el timing, por lo que me ha dicho mi abogado penalista, que tiene mucho más experiencia que uno, pero ya también soy viejo y he tenido alguna de estas batallas, yo creo que el total deberían ser 3 años, ese sería un promedio. Si ya llevamos 1 y algo, yo creo que a finales del
28 por ahí pudiera. Ahora, yo te estoy hablando de nosotros, digamos, los querellantes contra Sartori Capital y los Larraín. Por ahí el caso de Azul Azul creo yo que es más simple, porque hoy día cuando el Fondo Tactical compra, hace una sola compra, que hay fecha, hay precio, y de ahí la CMF ha pedido antecedentes. Hoy día en la mañana ya pidió antecedentes de la compra a los hermanos Shapira por el abogado de Michael. Entonces yo creo que el caso más rápido debería ser Azul Azul, porque además tiene mucho más nombre en el mercado, no solamente en el mercado financiero, sino que en el mercado del fútbol, en el mercado del deporte, en el mercado universitario por el nombre Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Yo creo que eso debería ser un poco más rápido, no hay tanto que investigar ahí. Gonzalo, ¿es efectivo que sí? Dime. ¿Es efectivo que estas empresas le ofrecían a sus acreedores terrenos vinculados a un posible estadio de la U? No. No. ¿Cómo era entonces? No, porque había algunos terrenos... Lo que sí... A ver, yo te voy a... Aquí, cuando yo me voy a Chile, el día 30 de diciembre no nos pagaron los dividendos. Los días 30 cada mes ellos agarraban los 2.850 millones de míos y de mi grupo, aplicaban la tasa de interés y nos pagaban los días 30 históricamente. Siempre pagaron los días 30 y en eso no tengo nada que decir. El 30 de diciembre no pagaron, por lo tanto, hablé con mi abogado civil y mandamos una carta el día 31 de diciembre, mira qué entretenido, pidiendo el rescate de todas nuestras inversiones, adjuntando los pagarés originales y las prórrogas. Es razón porque en el pagaré te dice que si no te pagan el día correspondiente en el pagaré, tú tienes el derecho a pedir el rescate de tu inversión. Por lo tanto, llamo a Pedro Pablo y el 31 él ya no me contestaba, se hizo el desentendido, que no tenía nada que ver con iCapital, que Danke era el dueño de iCapital y que eso lo manejaba su hermano, que el 2 de diciembre había vendido Danke al gerente de ese minuto, que era Hugo Baranda. Total que me tomé un avión y el lunes 3 o 4 de enero estaba en Santiago y ese mismo día me junto con Pedro Pablo. Y él me dice, con su asesora, me dice, Echeverría, tienes tú que tomar iCapital, acepte cargo, y te puedes ir pagando con tu gestión. Y te voy a dar 2 datos, me dijo, no me acuerdo, con Cordada y con BTG, te aconsejo hablar con ellos, a ver si ellos te pueden seguir financiando, porque ellos financiaban con líneas de crédito este factoring. Yo me junté el día siguiente de Echeverría, de Cordada, de Frontal, cargo, tendríamos que investigarlo. Me junté con BTG el miércoles, también me dijeron, oye, encantados, ellos tenían mucha plata investigar en el leasing, etcétera, etcétera. Avancé y después de unas 2 semanas de varias reuniones yo le digo a Pedro Pablo, ok, yo me hago cargo de iCapital, de los 3.000 millones que me debe, pon por lo menos el 60% arriba de la mesa. Yo le transfiero a los, digamos, a mis primas, las más viejas, a los más necesitados, digamos, y nos repartimos proporcionalmente, cargo de iCapital con todo lo que ello implica. Entonces ahí ellos me empezaron a mostrar alguna información que yo desconocía, que está escrito, afortunadamente, está todo en mi carpeta investigativa, donde me dicen, lo primero que tenía que hacer era una resiliación de la venta de Carlos Larraín a Hugo Baranda de Danke, es decir, esa venta se anulaba y yo compraba Danke, yo personalmente, o GCP, que era mi sociedad, y además comprarle el 30% a los hermanos Gómez. Después solucionar BTG, solucionar Cordada. Curiosamente, el gerente del factoring de Cordada era el asesor de Pedro Pablo Larraín, y que además lo asesoró, fue gerente de iCapital muchos años, y hace un año antes de la quiebra de iCapital, digamos, de este pastelito que se mandaron, él se fue a trabajar a Cordada, curiosamente. Bueno, y ahí me dicen, oye, pero ojo, que si te haces cargo, hay una deuda
de Capital Leasing y de Capital Factoring con Sartor AGF. Ah, le dije, qué bien. No solamente estaban los 2.900 millones nuestros, sino que habían más de 20.000 millones de deuda de eCapital con Sartor. Le digo, pero ¿cómo voy a pagar 20.000 millones? O sea, si yo me quiero pagar los 3.000 míos. Me dicen, no, lo que pasa es que la solución es que puedas adquirir 2 empresas, Noviciado y Pozo Almonte, que hay unos terrenos que alguien, un amigo, muy amigo parece de este señor Larraín, los daría en dación de pago a estos fondos. Lo que dicen las malas lenguas y los rumores es que aparentemente eso podrían haber sido terrenos donde se quisiera construir un estadio de fútbol. Pero desconozco, porque ni siquiera estaban pagadas las contribuciones de esos terrenos. Entonces, yo no seguí profundizando en este tema, porque como ellos no me pusieron un peso arriba de la mesa, lo único que me dijeron era, toma la cartera en cobranza, la cartera vencida, que eran como 1.400 millones, que tenía más de 180 días de incobrable demora. Mi abogado me dijo, por ningún motivo, o sea, porque de esos 1.400, si te va bien, puedes cobrar el 20-30%. Entonces mi abogado me aconsejó que no lo hiciera y finalmente presenté la querella penal criminal y les dijimos que muchas gracias, pero no aceptábamos tomar a cambio de no hacer un juicio y yo comprar eCapital, tomar la cartera vencida. No me pareció, o sea, era absolutamente absurdo. Entonces no pude seguir investigando o tener información importante respecto a esa deuda y respecto a esos 2 terrenos. Pero era muy extraño, era muy al vuelo, como creo yo que es todo lo que ha hecho este señor Larraín. Gonzalo Echeverría, en contacto desde España con ADN Deportes, un programa de fútbol. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando de la situación de Azul Azul. Hoy, gracias a tu testimonio, Gonzalo, por fin le ponemos cara, le ponemos voz a una persona que fue perjudicada y que fue estafada por Sartor y Capital. Los auditores que han seguido atentamente tu relato también deben saber que tú nos pediste expresamente que esta conversación tuviera el carácter de telemático, porque tú tienes ahí los papeles, los documentos y querías tenerlos a la mano. Por eso de repente también te reitero que siempre nos hables frente a la pantalla, porque a veces se va la señal. Simplemente mi consulta es, Gonzalo, para ya ir cerrando, en lo anímico, ¿qué ha representado para ti todo esto y tu situación hoy en España, que paradojalmente te tiene viviendo en ese país por el fútbol? Sí. Mira, yo tengo un hijo que tiene 19 años, Borja Echeverría. Él estuvo en la U cuando estaba el Cookie Enrique y se lesionó. Tuvo no era quebradura porque tenía 12, 13 años y no lo inscribieron en marzo. Se mejoró de la lesión. De ahí me lo llevé a Barnechea, donde el presidente jugábamos juntos en la Liga Oriente. Y después vino el estallido. Entonces estuvo desde el 18 de octubre hasta 6-7 meses sin jugar. Después viene el COVID. Entonces Borja estuvo entrenando nosotros vivíamos en Colina, en una parcela, entonces teníamos nuestra canchita baby y ahí le metimos muy fuerte todos los días porque no podía salir de la casa. Después yo jugaba en la liga con el Pato Mardones, que me dijo, en Quilín, me dijo, oye, todavía no hay campeonato. Y por la cercanía que tenía yo con la Católica y con de mi mejor amigo, que en paz descanse, Cristian Caballito Besa, no sé qué, y lo probaron, ya lo conocían a Borja, y lo dejaron. Pero Lepe y Madrid, que era el encargado en ese minuto, me dicen, no hay fútbol hasta marzo del 2022. Bueno, llamé a un amigo, yo viví en España de joven, viví muchos años en Europa, y tengo un gran amigo que es Petón, que tiene un programa que se llama El Chiringuito acá en España, que era dueño del Huesca en ese minuto, y me dijo, ya, trae a tu hijo y vente el 1 de septiembre, te quiero ver acá. Tuve un año en la Federación Española, que es como la cantera,
y de ahí lo fichó el Leganés. Entonces hizo juvenil C y B en el Leganés, y el juvenil A del año pasado jugó en Móstoles, donde tiene contrato hoy día en el primer equipo y juega en tercera federación. Tiene un contrato por 3 años. De hecho, para que la Liga Juvenil A que jugó entre septiembre y junio, el técnico Real Madrid era Arbeloa, jugó contra el Atlético, contra el Rayo Vallecano, Getafe, o sea, la mejor liga del mundo para un aspirante a futbolista profesional de 17, 18 años. Así que acá estoy con él. Esa fue una de las razones por las que nos vinimos. ¿Y su sueño, su expectativa es volver a Chile? No lo sé. Tengo una hija que se gradúa ahora en junio en la Universidad Autónoma de Administración de Empresas, hizo su práctica en Deloitte, ya tiene contrato en Deloitte y parte trabajando en septiembre. Tengo otra hija que está en Chile, casada. Es complicado, pero lo más importante, lo que te quería contestar a tu pregunta, desde noviembre del año pasado, cuando la CMF empezó a investigar, uno tiene que vivir la estafa. Yo creo que te asalten, que te roben, y que te estafen a estos niveles, a la edad que tiene uno, es un dolor de alma día y noche, 24/7, como decía Piñera. Esto sí que es 24/7, porque no lo puedes dejar, porque yo 600 millones, yo trabajé en Lancargo toda mi vida, después fui mini empresario y tal, pero mis ahorros, parte importante, estaban ahí. Entonces te quedas sin el flujo, te quedas sin el patrimonio, te sientes absolutamente un estúpido, por decirlo de alguna manera. Y desgraciadamente para mí el cargo de conciencia, que eso ya es para, digamos, definitivamente para cerrarte, que mis primas más viejas que yo, jubiladas, divorciadas, confiaron en el fondo mi consejo, que era que invirtieran en iCapital porque les llevaba su dividendo todos los meses, etcétera, etcétera. Entonces, además de haber perdido yo, me siento muy responsable de cuando me dijeron, primito, vamos a meter unas plata acá, ya, perfecto. Entonces es un doble dolor. El tuyo personal, cuando tu mujer y tus hijos te ven hechos polvo y ellos tienen ahora, bueno, Borja tiene contrato, gana algunos euros, Dominga hizo la práctica en Deloitte, también tiene sus pesitos, entonces, pero ellos se buscan la vida, hacen cosas por fuera, en fin, entonces eso es muy duro. Cuando dice, papá, el verano, ¿qué vamos a hacer? Pucha, lamentablemente las condiciones cambiaron. Pero, digamos, eso es la parte monetaria. Lo que no ha sido este año y los que me quedan hasta que se resuelva esto, es muy duro, es muy, muy duro. Yo creo que, y ojalá algún fiscal, algún juez y la CMF me esté escuchando, porque si tenéis 30 años y te pasa algo de este tipo, Pedro Pablo Larraín lo tenía claro, le decían mis primas, cuídame a mis primas, cuídame a la tía, que lo único que tiene. Llegó en julio, ya cuando iCapital estaba hecho polvo, sí. Invirtió los únicos 150 millones que tenía y ahí está. Entonces, eso para mí ha sido igual o más duro de haber perdido los 600 millones. Y lamentablemente a mí me toca todos los temas, porque además hicimos demandas civiles con los pagarés, el tema penal tengo que coordinarlo yo, de alguna manera, tal cual como era en iCapital la cara visible, en todos los juicios y en todos estos temas de prensa pública, soy yo la cara visible. Entonces, la cuota para pagar el abogado, hay que ir a firmar a notaría, el poder, tengo que coordinar todo y además desde acá. Entonces, a veces faltan fuerzas, pero bueno, la vida es así, la vida sigue. A esta altura la vida ya es poco lo que uno puede decir, voy a aprender para la próxima. Yo creo que ya no tengo nada más que decir respecto a eso. Pero hay que tomar conciencia de cuando pasan este tipo de cosas. Hay compañías como Lorraine Vial, que tuvo el cagazo con
Top y repusieron el monto de la inversión a cada uno de los aportantes. O sea, así tiene que ser. Gonzalo Echeverría. Pero hay otro. Sí, Gonzalo Echeverría, nos pilla el tiempo y vale. desde aquí, desde Santiago, le queremos agradecer por este testimonio y por confiar en ADN para compartirlo con todo el país. Lo que quieran, cuando quieran, siempre voy a estar disponible a seguir dando la pelea contra los señores Larraín y su grupo. Y lo que decíamos, Pancho Mata, voz y cara a uno de los perjudicados, a uno de los estafados en esta trama, finalmente, que vincula al fútbol a través de Sartor y el control de Azul Azul. Notable testimonio, muy documentado, muy claro, muy preciso respecto de esta, como bien dijo Gonzalo Echeverría al comenzar esta conversación, mega estafa. ¿Sabías que estamos por vivir el mundial más grande de la historia? Ya voy contigo, Danilo. D-Sports va a ser el único en transmitir toda la Copa Mundial de la FIFA. Sí, los 104 partidos, una locura. La cobertura más completa la tienes en DirecTV y D-Go. Suscríbete hoy en directvla.com. Aparte de todo lo que decía recién Pancho, lo que creo que es muy gran testimonio, esa sensación de que arrastraste a tu familia. Eso es brutal. El equipo chileno capitaneado por nuestro Nicolás Mazú quiere sentir tu energía en el Curso Central este 6 y 7 de febrero, el Estadio Nacional. No te quedes fuera de la gran serie de la Copa Davis entre Chile y Serbia. Puedes comprar tus entradas en puntoticket.com. Produce The Match, invitan Federación de Tenis de Chile y ADN. No solo que la arrastraste, sino que que es la frase que dice él. Aconsejaste a alguien de ir y a tu familia, de ir a invertir a un lugar y al final no solamente perdiste vos, sino también perdieron ellos. Sí, yo creo que en más que arrastrar es aconsejar, lo más duro de su relato. Vacaciones largas, maletas llenas y destino playa. Para todo eso existe The All New Palisade híbrido, un SUV que combina espacio, confort y eficiencia para disfrutar el verano sin preocupaciones. Cotízalo hoy en Hyundai.cl. Claro, en todo este tiempo, en todo este periodo, Pancho, nos hemos tenido que ir acostumbrando a alguna terminología, administración desleal, pero en este caso me parece que para el sistema capitalista, que es el que nos rige, hay una cuestión que es terrible, que es como traicionar la confianza de quienes pusieron tu plata, te pusieron la plata para invertir, ¿o no? No, y es bien notable en el detalle de cómo la martingala que montaron después, cuando intentan involucrarlo para que supuestos recursos, digamos, con los que te pagarías, y él se empieza a dar cuenta que ahí no hay nada y que en el fondo si él hubiera firmado esa documentación, primero hubiera renunciado al proceso legal, digamos, que establece en su contra, y segundo, se hubiera obtenido información más privilegiada respecto del modo en que estaban operando. Es decir, acaban de documentarnos sobre cómo se montó la martingala y cómo después quisieron zafar y no pudieron. Y por eso yo creo que la tarea que tiene Toesca también es muy relevante. Es muy brava. Es muy relevante, yo creo que para la transparencia del mercado y para que la sociedad chilena, porque la U atraviesa la sociedad chilena, vuelva a creer. El que sabe elige Sodimac, porque ahí encuentra calidad y precios bajos todos los días. Los beneficios del círculo de especialistas y la app Sodimac, la mejor herramienta para su obra, Sodimac. Hoy día, Kings World Cup Nations en Chile con semifinales ante España a las 6 de la tarde. Si gana la Roja, va a la final de este torneo. Ayer derrotó por 8-5 con Vidangosi de gran figura y el arquero Herrera a Alemania. La otra semifinal hoy día, México y Brasil rumbo al campeonato. Le sale bonito. ¿Cómo se llama el torneo, Manolo? Kings World Cup Nations. Oiga, y si llegamos a la final, Plaza Italia, para allá nos vamos, ¿no? Plaza Italia. Somos buenos para esto, parece, ¿eh? Sí. Somos el mejor. Me encanta Danilo. No se ha perdido un partido. Está difícil hoy día, sí, porque son los españoles los creadores de esto, ¿no? Con Gerard Piqué, con Ibai, que han tirado para arriba en las redes este formato. Es como jugar con Inglaterra. No cualquier fútbol, cosa ya. Digamos, ¿no? Ya, Danilo, pero o sea, transparentemos, seamos honestos. ¿Qué le carga más, lo amistoso o este torneo de Manolo? Mío, el torneo de Manolo. ¿El torneo de Manolo? El torneo de Manolo. ¿El torneo de Manolo? En Motul encuentras lubricantes para tu automóvil de alta calidad con tecnología avanzada, 100% sintéticos y homologados por los principales fabricantes de automóviles. Dale lo mejor a tu auto. Elige Motul. Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Siempre un gusto tenerlo acá en el estudio junto a los tenores al Internacional. Diego Sáez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de lo que viene para marzo, no precisamente las tareas ni el regreso a las clases, sino que la llegada de un nuevo gobierno. Y una de las principales preocupaciones de nosotros es saber quién va a ocupar el cargo de ministro
o ministra del Deporte, que parece que por ahí viene la mano, que sería ministra del Deporte. Recordemos que la primera elegida por José Antonio Kast, el presidente electo, era Francisca Croetto, a quien se le hizo una oferta formal para que tomara el cargo. Sin embargo, Croetto, que hace poco fue madre y que además todavía es deportista competitiva y que tiene la meta de ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a defender el oro conseguido en París, ella finalmente no aceptó esta propuesta. Se corre la lista y aparece otro nombre de una deportista mujer, Natalia Ducó Soler, la sanfelipeña, lanzadora de la bala, atleta del Team Chile. El 31 de enero cumple 37 años y tiene un palmarés deportivo importante. Estuvo en 5 Juegos Olímpicos, en 2 de esos fue finalista en el lanzamiento de la bala, 4 oros en Juegos Sudamericanos, 2 en Juegos Iberoamericanos, 1 en Iquique en nuestro país. También tiene un oro en un Campeonato Mundial Junior en Polonia el año 2008, que es una de sus mejores temporadas, 2 campeonatos sudamericanos de atletismo y una medalla de bronce en Juegos Panamericanos. Ahí la vimos colgársela en Toronto 2015, y también, Danilo, bronce en un mundial universitario desarrollado en Kazán, ahí en Rusia, el año 2013. Son algunos de los 5 mundiales de atletismo. Lindo lugar, Kazán, también. Lindo lugar. Así que en lo deportivo tiene un palmarés importante. Vamos a escuchar algunas voces. Patricio Brones, ¿se acuerda, Danilo? El grandote, 2 metros 12. 2'12", diputado electo justamente, y que fue seleccionado nacional de básquetbol, quien cree primero que el gobierno actual busca un perfil muy similar al de Jaime Pizarro, el ministro saliente. También lamentó que Francisca Croetto haya rechazado la oferta, y él propuso un nombre, fíjense, Iván Morovich, el maestro del ajedrez. Pero esto dijo respecto de Natalia Ducó. Todos estos nombres, todas estas personas exigidos desde toda perspectiva, sabiendo que serán objetos de crítica y juicios de valor, no solo por ser sujetos de acción en el área de desarrollo que los convoca, sino que también por la validación de sus carreras y lo que hicieron en sus carreras, los logros que tuvieron en sus carreras, y por qué no decirlo, por los problemas que tuvieron justamente en la ejecución de su disciplina. Y aquí me quiero referir a las credenciales de Natalia, que quien cumple con el perfil, claro, sí, lo cumple, una tipa con un bagaje y una historia, y así también es alguien que ya está siendo enjuiciada por temas sensibles y que hipotecan bastante su posible nominación. ¿Por qué está siendo enjuiciada, Diego? Básicamente por el antecedente del castigo por doping que le fue entregado el 15 de febrero del año 2019. Esto por un control que se desarrolló en abril del 2018. Esto fue antes de los Juegos Sudamericanos, de Cocha. Ella finalmente se le detectó en este control antidopaje una hormona de crecimiento. Y el 12 de junio finalmente se desarrolla este positivo, se arroja, y el 15 de febrero del 2019 se le entrega una sanción por 3 años sin competir. Esto le significó perderse los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, los Juegos Olímpicos de Tokio en medio de la pandemia, y además tuvo que devolver la medalla de oro conseguida en el lanzamiento de la bala de los Juegos Sudamericanos de Cocha 2018. Aquí no hay nada contra Natalia Ducó, ya no tiene responsabilidad en esta historia porque a ella es la que la están mencionando. Pero aquí el problema es anterior, es de quién se va a hacer cargo de la administración del país. Tiene que tener estos antecedentes en la mesa, porque el Estado de Chile, al participar en el sistema de los mega eventos del Comité Olímpico Internacional y de las distintas federaciones, concurre a aceptar la normativa internacional, y entre esa normativa internacional son prácticamente tratados sobre el control de dopaje, sobre el dopaje. Y lo que le ocurrió a Natalia Ducó fue un error, lo pagó, fue sancionada, pero eso trae una consecuencia. El ministro del Deporte no puede haber sido positivo, no puede haber recibido una sanción de dopaje positivo. No, ese es el tema de fondo, no es nada contra Natalia Ducó. Aquí el problema es quiénes se la están postulando, pero además representa y refleja un total desconocimiento del mundo de la actividad del deporte, porque en el mundo de la derecha hay mucha gente preparada. Y acá yo coincido con Felipe Bianchi en algo que ha planteado. Y no pocos deportistas que apuntan justamente hacia la derecha en términos políticos. Sí, un montón. Pero es que aquí yo voy a lo que comparto lo que ha dicho Felipe Bianchi en el Dínamo. ¿En qué momento se instaló que el ministro del Deporte tiene que ser un ex deportista de alto rendimiento? Puede ser un deportista de competición, puede ser un profesor de educación física, pero quizás sobre todo tiene que ser un político en serio, un político que entienda de qué se trata la administración pública, de qué se trata el Estado, porque es muy grande el Ministerio del Deporte. Yo a esta altura
yo dudo si realmente era necesaria la creación de un Ministerio del Deporte. Porque cuando se habla de la duplicidad de funciones, está el IND, está el Ministerio del Deporte, el IND es el que maneja las lucas, y en el medio están las seremías. ¿Las seremías para qué están? Cuando en cada región están el IND regional. Entonces, a mi juicio, yo le he ido dando harta vuelta. Yo creo que el IND tendría que estar por sobre todo, yo eliminaría el Ministerio del Deporte y lo transformaría al IND en una especie de banco central, con la misma lógica, con la misma dinámica, que esté claro el presupuesto, que los reajustes sean, que estén, no sé si por ley, que no se politice, porque el deporte tiene que actuar en el largo aliento, en el largo plazo. Y creo que el modelo que tenemos en el Banco Central, trasladarlo al mundo del deporte, me parece que sería sustantivo. Si el deporte chileno ha crecido en los últimos años, ha sido por esta conjunción que ha habido entre el Estado y el Comité Olímpico, a partir del Plan Olímpico que viene de 2005. Chile estableció, desde el gobierno del presidente Lago, cuando se promulga con la ley del deporte, la ley de sociedades anónimas deportivas, el estatuto del deportista profesional, la nueva ley de federaciones deportivas, la denominada ley Alvear, que impidió que los dirigentes se perpetuaran en el poder, que ha sido fundamental, ha sido clave. Hace 20 años la crónica roja estaba en el deporte chileno, porque se perpetuaban muchos dirigentes. Hoy día eso se ha ido acabando, porque son 4 años y la opción de un segundo periodo de 4 años, y listo. Todo ese marco jurídico, donde también está el tema del dopaje, ha sido el que el deporte ha hecho crecer el deporte chileno. Yo creo que el deporte hay que pensarlo en serio, dejar la demagogia de un lado, dejar las redes sociales, de intentar dar un golpe de efecto a través de las redes sociales y pensárselo en serio. Porque más tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con el buen vivir. Hay más voces, Diego. Exactamente, digamos que este Ministerio del Deporte existe como tal desde el año 2013, cuando Gabriel Ruiz Tagle, vinculado al fútbol, fue el primero designado por el presidente Sebastián Piñera. Después vinieron Natalia Rifo, Pablo Esquella, otro exdeportista, Paulín Cantor, o María Paulina Cantor en rigor, Cecilia Pérez, hoy vinculada a Azul Azul, Alexandra Venado, que tuvo corta vida en el ministerio hasta la llegada finalmente de Jaime Pizarro para liderar el proceso de Santiago 2023. Y ahí, por ejemplo, yo valido en el caso de Pablo Esquella, porque Pablo Esquella, periodista, atleta internacional, atleta olímpico, es funcionario del IND. Él ingresó en los tiempos de la DGD. Él sigue siendo funcionario. Es funcionario de planta, o sea, entiende todo el tejemaneje de qué se trata esto. Ahí cuando uno apunta. No quiero dar un nombre de quien yo creo que podría ser un gran ministro del deporte para no quemarlo, porque si lo tiramos acá lo vamos a quemar, pero una persona que tiene todas las competencias para llevar el cargo. Sí, a propósito de Pablo Esquella, también conversó con ADN, le puso muchas fichas a Erika Olivera, que recordemos va a terminar su periodo como parlamentaria, cree que Francisca Crovetto era un muy buen nombre, pero que todavía tiene mucho que dar como deportista olímpica. Pero vamos a escuchar ahora en ADN, en honor al tiempo, a Lucas Nervi, igual que Natalia Ducó, atleta, que es lanzador, igual que la sanfelipeña, y que atención, esto le dijo a ADN respecto de la experiencia en lo deportivo, en cuanto a los estudios y al doping, que anda dando vuelta, de Natalia Ducó como candidata al Ministerio del Deporte. En los últimos días se han mostrado esas polémicas que muestran que no se genera ese sentido de unión en el caso de Natalia Ducó. Yo no conozco ni su postura con respecto al deporte, ni sus capacidades de gestión como para referirme al cómo lo haría como ministra, pero creo que en un ministerio en el que las decisiones afectan de manera más directa, creo que en un ministerio con estas cualidades, elegir una persona que no genera un consenso interno ante sus conductas deportivas es como dispararse en los pies para el gobierno con respecto al deporte. Ya, para los que preguntan por los estudios de Natalia Ducó, psicología en la Universidad Gabriela Mistral, de hecho fue titulada el año 2023, egresada con excelencia académica y como la mejor egresada de su promoción, además, claro, de otros palmarés como que recibió 6 veces el Cóndor del Círculo de Periodistas Deportivos, 5 por la mejor atleta del año y una por actuación relevante, y además ganó el MasterChef en el año 2020. Oiga, buena memoria tiene Diego Sáez. Estaremos atentos. El próximo 20 de enero se conoce en todo caso el gabinete, no se confirma el gabinete. Sí, y también se escuchaba muy fuertemente en los pasillos en las últimas jornadas la posibilidad que vuelva a la subsecretaría Andrés Otero, quien por ahora en todo caso nos comentaba está concentrado en su labor en la Federación del Tenis de Chile en la serie frente a Serbia de febrero próximo. Línea de camionetas Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno desde 12.990.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pick-up, piensa en Fotón, Manolo. Hubo noche lila, anoche en Collao, ganó Coquimbo, esos 2-1 a Deportes Concepción, Benjamín Chandía, Alejandro Azócar en los goles piratas,
dando vuelta a un partido en el que había abierto la cuenta Aldrix Jara, uno de los tantos refuerzos de Concepción que fueron presentados en esta noche. Lila Coquimbo, el campeón de Chile, juega ahora con Huachipato para seguir poniéndose en forma, mientras Concepción entra en la Serie Río de la Plata jugando con Cerro Largo de Uruguay la próxima semana. Hora de la tubi despedida. Estimados, saben todo el fútbol que pueden apostar en Polla Experto. Está todo el fútbol, desde el Brasileirao, la Liga Argentina, la Champions League, hasta el Campeonato Nacional y todos los torneos importantes del planeta fútbol. Apuesta a partidos únicos, juega en vivo, elige marcador exacto y muchas opciones más. Juega en cualquier agencia Polla del país o en experto.cl. Recuerda, en Polla Experto, la única casa legal y chilena. Hora de la tubi despedida. Una hora triste también esta del aniversario de la U del descenso hace 37 años. Universidad de Chile empataba 2-2 con Cobresal. Goles de Sergio Salgado en 2 oportunidades, Jorge Pérez y Álvaro Vergara. Resultado que no le alcanzó a la U para mantenerse en primera división, con Manuel Pellegrini en la banca. Triunfos de la Unión Española y de O'Higgins aceleraron la caída azul a la segunda. Hora de la tubi despedida. Sí, seguramente tendremos tiempo también para comentar esa polémica, ¿no? Esa polémica a propósito de las declaraciones de Miguel Ramírez, que el plantel le soltó la mano, le respondió Pablo Aránguiz, el capitán de la Unión, pero hoy tenemos transmisión del primer amistoso de Colo-Colo de la temporada. Claro que sí, Colo-Colo frente a Olimpia, 9 de la noche, juegan en Uruguay. Está en todo caso a lo de Miguel Ramírez, la respuesta de Pablo Aránguiz en ADN.cl. Declaró Cheito que le habían abandonado antes que él abandonara el club. Respondió Ramírez, en resumen, 0 código, 0 autocrítica, asegurado. Sálvate solo. La excusa agrava la falta. No dice que va para su ex técnico, pero se desprende que de todas maneras esas palabras van dedicadas al que fue entrenador hispano. Un abrazo al cierre, el cariño, el saludo y un beso también para el pequeño Mateo Querella, esperando el resultado de sus exámenes en Miami. Así que estamos contigo, Mateo, también con tu viejo Jonathan, que salga todo bien. Nos vamos y sigan con nosotros. Claro, por supuesto, porque ya Hora está de la tubi despedida. preparado, listo y dispuesto. Hora de la tubi despedida. A usted, Chupete, le quedaría bien un traje de Teletubby, ¿sabe qué Hora más? de la tubi despedida. Sigan con nosotros, ya viene ADN Top, tu otra pasión. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.